Ángeles, para hablar a la gente que nos está viendo también desde fuera, Ángeles Caballero. Estamos presentando su libro Los parques de atracciones también cierran, de la editorial ARPA. Me ha pedido amorosamente que yo presente su libro y para mí es un honor y un placer, porque además de que me gustó mucho el libro, quiero mucho a Ángeles y eso pues también ayuda. Y voy a explicar por qué también, porque yo creo que Ángeles Caballero ya la conocéis, sabéis cómo escribe, dónde escribe, cómo habla, dónde habla y lo buena periodista que es y lo bien que escribe, pero yo quiero contar una cosa que, bueno, que tiene que ver más con el vínculo emocional también que se puede crear desde nuestra profesión, porque nuestra profesión, además que es un entorno hostil, el epítome del individualismo, de la competencia feroz, de las zancadillas, no es algo que le desea a nadie el desarrollarse en esta profesión, y a veces te encuentras con gente como Ángeles, ¿no? Yo para un marxista con pretensiones de ser purgado constantemente como yo, pues el hecho de encontrar en un lugar ternura, solidaridad, compañerismo, pues es algo que echo de menos, ¿no? Y a veces pues tienes la suerte de encontrarlo, sobre todo cuando te sientes un intruso en todos los lugares sobre los que estás trabajando y los que estás operando, ¿no? Y a veces tengo la sensación de que nos hemos reconocido, ¿no?, dentro de este mundo. Ángeles hace que cada sitio donde está sea un poco más apacible, más amable, un entorno seguro. Y yo, que últimamente no encuentro muchos entornos seguros, pues encontrarme con siempre donde estoy cerca a Ángeles me hace sentir que es casa, y eso es algo que yo ya es pedir demasiado. Y hay un detalle, una historia pequeñita que tiene que ver con una copa de Navidad y los intrusos, ¿no? La primera vez que nos invitaron a Ángeles y a mí a la copa de Navidad de Moncloa, donde Ángeles Caballero conoció a Pedro Sánchez y luego ya después la historia ya es conocida, pues fue la primera vez y recuerdo que yo soy una persona que tiene, y da igual la imagen que podáis tener, que tiene muchos problemas para socializar y para tener relaciones con la gente, con la profesión. Y cuando me invitaron a la copa de Navidad, pues yo me sentía abrumado y le dije que fuéramos juntos, ¿no? Y a ella, pues me acuerdo que fui a recogerla aquí al lado, fuimos en coche a Moncloa y era la sensación de estar en un sitio en el que no pegas, en el que estás de más, en el que eres un intruso de verdad, pero íbamos a agarrar del brazo y era como una especie de espacio seguro, ¿no?, dentro de aquello que nos trascendía, ¿no? Luego ya aquello ya fue un poco evolucionando y fue mucho mejor. Pero también porque hay otra cosa, otro lugar compartido que a veces no se tiene mucho en cuenta, que es otro determinante social dentro de la clase, que es el habernos socializado en la periferia sur de Madrid, que eso curte dentro de lo que, cuando tienes que desarrollarte luego en Madrid, el haberte criado en Getafe y yo en Fuenlabrada, pues, y haber tomado café Samos en la Cibelina y en la Esquimera, pues es algo que vincula, ¿no?, que nos hace sentirnos un poco iguales, ¿no? Yo creo que el libro que ha escrito Ángeles es lo que podéis esperar encontrar cuando conocéis a Ángeles, ¿no? Que yo creo que es la mejor cronista de lo cotidiano que tenemos en este país, y una defensora suprema de la cultura popular, que tan denostada está en las columnas que a veces ocupamos, y que ella lo pone en valor y nos lo hace ver incluso a algunos que éramos un poco reacios en el pasado, ¿no? Porque gracias a gente como Ángeles, que nos enseña a mirar con otros ojos, pues somos capaces de valorarlo, o por lo menos no despreciarlo, aunque no nos guste, porque no nos tiene por qué gustar, pero por lo menos no despreciarlo ni mirarlo con ojos de superioridad. Yo me leí el libro en 3 horas, una de estas noches de insomnio que te regala la productividad capitalista, y fui capaz en esas 3 horas, la primera parte, si veis el libro como lo tengo, la primera parte está bastante señalada, porque esa primera parte yo la miré, ¿no?, es una parte bastante más
divertida, en la que te enseña espacios que yo reconozco por mi vida también y por mi socialización en familia. Pero la miré con esos ojos a veces de pues, mirar esos tics de clase, esos espacios de socialización, y entonces era todo desde un punto de vista racional. La segunda parte del libro no tiene absolutamente ninguna nota, ninguna, y lo único que hice es vincularme emocionalmente al libro, sufrir por Ángeles, sufrir por mí, llorar mucho. Estuve 2 o 3 días bastante tocado, por también cuestiones de proyección mías, pero creo que en el libro puedes desencriptar muchísimas situaciones que nos vinculan a todos, algunos por una empatía de clase, a otros por saber lo que tienen que ser los cuidados y lo duros que son los cuidados, pero todos nos vamos a ver reflejados en algún momento, con alguna situación, ¿no? En esa primera parte que yo vi, pues vi muchas cosas de Bourdieu, muchas cosas de Raymond Williams, y en la segunda parte vi solo amor, dolor, y lo que nos hace ser emocionales, ¿no? Yo acabé el libro bastante compungido, ¿no? Fue como una especie de sesión de terapia inmersiva, de estas dolorosas que te acaba dejando tocado, porque te hace pensar mucho también en lo que tú sientes, en lo que tú piensas, con lo que tú te emocionas. Y voy a empezar ya con una pregunta para que escuchéis a Ángeles, que es lo que importa, ¿no? Y es, Ángeles, si el libro para ti fue una catarsis. Bueno, yo no puedo responderte sino agradecerte esa introducción. Estaba a punto de ponerme a llorar 2 veces, así que a ver cómo va esto, a ver cómo salimos de esta. Pero bueno, quiero agradecer a todos los que habéis venido a esta hora, que es una hora complicada para una ciudad como Madrid, las 6:30 de la tarde. Veo que hay hasta bebés de meses preciosos, o sea, esto me llena de alegría y de orgullo y satisfacción, aunque esto ahora esa frase no esté tan bien vista, pero bueno, eso, agradeceros y bueno, en fin. Y este año te has perdido la copa de Navidad porque el capitalismo te hizo trabajar, hay que decir, y me quedé sin alguien a quien agarrar del brazo para entrar en esas alfombras tan gruesas y tan estupendas que hay en aquel sitio, en el que nos sentimos efectivamente intrusos porque no nos pega nada. Somos más de bar de patatas bravas y torrendos que de estas alfombras y esas crudités tan ricas. Pero bueno, pues sí, claro, ha sido una catarsis absoluta en la que he intentado... es como cuando haces una receta, pero la haces un poco por intuición, porque en el fondo no quieres medirte, y he querido proyectar mucho amor, pero también soltar mucho lastre y soltar muchos demonios y mucha culpa, que es algo que yo creo que arrastramos todos los que cuidamos. Puedes, por ejemplo, cuidar a una pareja, cuidar a unos hijos, y es una enorme responsabilidad y es un trabajo, es un esfuerzo, a veces gratificante y otras veces no tanto, pero cuando se cambian los roles y a quien cambias los pañales no es a tus hijos, sino que es a tus padres, ahí hay un momento en el que digerir eso. Fíjate, puedes sentir 1000 veces que no eres un padre o una madre que está a la altura, que no eres la pareja perfecta, ideal, pero cuando te toca cuidar a los padres vas como una especie de equilibrista sin una red debajo, ¿no? Te parece que esa fragilidad y esa vulnerabilidad que desprenden cuando están enfermos, cuando son cuerpos ya muy delgados, con esa piel tan fina, en el sentido aparte más literal, ¿no? Que tú los agarras y piensas que les vas a partir un brazo, pues todo eso luego te lo llevas a casa, lo guardas, a veces lo cuentas un poco o a veces no lo cuentas, y eso, está todo aquí un poco contenido. Creo que he intentado también poner bastante humor para que no parezca que es no quería ser Haneke, o sea, quería animar un poco al lector, que no terminara. Tú quedaste compungido, pero también estoy convencida que te reíste un poquito. Sí, al principio bastante, luego después un poquito más.
Hablas, tus padres son los que vinculan el libro, ¿no? Tú y tu relación con tus padres, ¿no? Pero voy a centrarme en un principio, ¿no? En tu padre. Tu padre fue un buscavidas, ¿no? Una especie de un conseguidor, alguien que sabía buscarse la vida, ¿no? Y le fue bien, nos garantizó una buena posición económica, todo lo estoy en el libro, pero incluso se ve, ¿no? Viene de Badajoz, llega a Madrid, se ve que los comportamientos, lo que yo llamo máculas de clase, esos comportamientos en los que nos distinguimos aquellos que venimos de una extracción humilde, no se pierden a pesar de que, o por lo menos no los pierde, ¿no? Ni tu padre ni tu madre. Y esa es la pregunta que te quería decir, si crees que la clase social se abandona mejorando económicamente. Pues es una muy buena pregunta. Yo, si desde luego te tuviera que responder yo pensando en cómo me educó mi padre, te diría que no. Pero es que es verdad que yo, como fui una hija a la que nadie esperaba, porque mi hermana había nacido 14 años antes y se supone que iban a ser 3, y llegué yo y a mi madre le sentó fatal, aparte le di un embarazo horrible, y luego no comía, en fin, fue todo durito el asunto. Pero claro, yo conocí a un padre que cuando yo nací en el 76 le regaló a mi madre un solitario con un brillante que le costó 250.000 pesetas de la época. Tengo esa factura yo guardada, y tengo ese solitario ahora en mi poder. y claro, era un padre que quería recordar lo justo de dónde venía. Y me da mucha rabia, era casi tan locuaz como yo, de todas las conversaciones que hemos tenido, que no ahondara en su pasado, en un pasado que empezó fallecido ya mi padre, que acaba de hacer ahora 7 años, creo que son 7, ¿no? Estoy mirando a mi marido, que es el que recuerda muy bien las fechas. Ya fallecido mi padre, me enteré por su hermana pequeña que habían vivido en un vagón de tren abandonado, los 6 hermanos, con mis abuelos, a los que no conocí. Claro, a mí mi padre me hablaba de su infancia como cuando íbamos a robar naranjas y qué risa todo, y luego fíjate si nos pillaba el dueño de la finca y tal. Y a mí, claro, o sea, él intentaba como adornarlo todo, ¿no? Como que pareciera que formaba parte de los juegos y de la infancia. Pero luego mi padre montó varias empresas que le fueron mal, que se endeudó hasta las trancas, que había muchas dificultades, muchas letras por pagar, muchas cosas. Entonces, claro, pero él no quería contarme esa parte de su historia. O sea, mi padre, si fuera por él, habría querido que yo siempre lo viera en mi cabeza, vestido con traje corbata, conduciendo su Mercedes. No quería hablarme de otras cosas, pero sin embargo en su día a día se encargaba mucho por detalles, desde los bares hasta los que me llevaba, y las cosas que hacía. Yo sabía que esa cosa aspiracional que a él le gustaba tanto y que disfrutaba tanto, lo de venir a Madrid, como el que viene a Madrid a cenar es porque ha triunfado, el que viene al Corte Inglés a comprarse unos pantalones es porque ha triunfado. Luego, algún intento que tuvo de comprarse una casa en Madrid, mi madre enseguida le quitó la idea, porque le dijo, pero ¿qué vamos a hacer en Madrid nosotros, Manolo? Si nosotros somos de Getafe. Entonces esa parte de quedarse, yo creo que la puedes abandonar lo justo. No sé si te he contestado, ¿no? Pero sí, te he soltado. Sí, de hecho, hay una cosa muy curiosa sobre cuando dices que tu padre nunca quería hablar de sus momentos de pobreza, ¿no? Me he acordado una cosa que es Billy Munzenberg, que era el propagandista del Partido Comunista, era el único que venía de una extracción humilde, y en una cúpula en la que estaban todos burgueses y gente de clase alta, comunistas de clase alta. Y era el único que le daba igual aparentar que ahora le iba bien. Era el único que iba con abrigos de visón, porque como él había vivido en la mierda, no tenía que aparentar que venía de la mierda, como los otros que sí sentían el complejo por ser burgueses. Claro.
Y ahora voy a hablar de tu madre. Tenía otra pregunta antes, pero quería quiero pasar para que tenga un poco de sentido. Nada de ir sola a los bares, ¿no? Eso es una cosa que decía tu madre. Y a mí lo que me llama mucho la atención en este libro, esa frase que creo que define la opresión que vivían las madres de clase trabajadora, que aúna todas las opresiones que vivían las madres de clase trabajadora, porque creo que el perfil de las madres de clase trabajadora es uno de los perfiles sociológicos más interesantes que existen en nuestra sociedad, por ser más denostados, menos estudiados, menos puestos en valor. Y nosotros, es curioso que la gente que venimos de esa extracción, íntimamente es el que posiblemente más valoramos, pero luego no se intelectualiza, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que define precisamente a tu madre como ese perfil de madre de clase trabajadora, que va unido a la abnegación, a las opresiones machistas? Pero ¿cómo definirías ese perfil de madre de clase trabajadora? Bueno, mi madre también era una persona que cuando yo llegué mostraba o asomaba lo justo de la clase trabajadora. Ella basaba mucho en el rencor que le producía el hecho de que también venía de una familia pobre y el hecho de no haber podido estudiar y de que la sacaran del colegio con 6 o 7 años. No haber podido estudiar a ella le generó, a mi padre no tener estudios primarios lo canalizó con orgullo. Pues soy un señor bajito de Cabeza del Buey, provincia de Badajoz, pero yo voy a triunfar. Mi madre prefirió quedarse un poco Bernarda Alba, quedarse un poco para adentro y proyectarlo con cierto rencor y con cierta amargura. Pero cuando yo llegué, ella ya tenía un abrigo de visón, ella ya tenía un solitario con un brillante, ella ya sabía lo que era venir a Florida Park, ir a Maite Commodore. Ella ya podía ir a ver espectáculos musicales, ir a ver a las vedettes, que es algo que yo he heredado, una fascinación por esa figura en extinción. Pero es verdad que mostraba muy poco de lo que entiendo, que tú entiendes y que yo también entiendo como madre de clase obrera. Pero sin embargo, también había algo en lo que ella sabía, que si un día iba a cenar con conocidos que había conocido mi padre a través de su trabajo, a ella le daba mucha vergüenza hablar. Ella era una persona que quería ir al bingo, que quería ir a ver una revista, que quería comprarse la revista Hola, pero eran sus aproximaciones que tenía a lo que ella entendía por cultura. Entonces, claro, y sin embargo eso, ¿no? Una mujer profundamente acomplejada y un personaje fundamental en mi vida, que me educó con ese tipo de cosas. Era un sentido del humor muy socarrón, un poco negro, pero que decía con una absoluta, o sea, sentenciaba lo de que no hay que ir sola a los bares. A mí me lo decía porque en plan de no vayas sola a los bares, porque ir sola a los bares es de ser un poco fresca, y ella no quería ir sola a los bares porque decía si alguien la veía sin Manolo. Que yo decía, bueno, a ver, pero ¿te podrás tomar un café con leche? No. Entonces, no. Solo iba con otras madres del colegio porque eso era como entorno seguro de a ver si están 4. Pero esa cosa lo tenía ella, o sea, era una manera muy... y también de llamar la atención, pero justo. Por ejemplo, si supiera que hoy me he pintado los labios de rojo, diría que cuidado, que de aquí me puedo ir sola a un bar y ya me lío. De hecho, mi madre todavía no va a un bar a tomarse un café sola. Y eso es una cosa que siempre que antes no comprendía y que incluso yo la he empujado a hacerlo. Hasta que comprendí cuáles eran los razonamientos y ya he dejado de hacerlo y a respetarlo. Pero, bueno, tu madre era una visionaria. Le caía mal a Alfonso Guerra. Sí, antes le decía antes a Antonia, mi madre odiaba con circunstancias bastante parecidas dos cosas, que eran el calor y Alfonso Guerra. Le ponían las dos cosas de un increíble mal humor. Creo que eso también lo he heredado, porque las dos cosas no me gustan. Pero fíjate, mi madre, que era una mujer bastante más de derechas que de izquierdas, y le decía antes a Antonio, creo que hoy diría, ¿lo veis? Tenía yo razón, porque esto de que Alfonso Guerra critique a una mujer por ir a la peluquería, mi madre, que todos los viernes de su vida, desde que yo tuve uso de razón, a las 3:30 de la tarde, iba
a colocársela permanente y a cardarse el pelo, a que se lo cardara la peluquera. O sea, que hoy también tendría un motivo para seguir odiándolo con una fuerza desmedida. Sobre esos estereotipos que creo que representaban tus padres, según lo narras o según lo cuentas, según lo interpreto yo, a tu padre también veía como otro estereotipo dentro de esto, que son lo que se llaman, según Durkheim, los breadwinners, los ganadores de pan, porque son los que piensan que su único rol en la familia es garantizarles el sustento, y tienen unas dificultades enormes para mostrar sus emociones, para abrirse, para hablar abiertamente de las emociones. ¿Es así lo que yo he interpretado o no lo era? Sí, a ver, es verdad que yo, para una persona nacida en 1932, con esas paternidades, era un hombre muy afectuoso. O sea, te veía, te daba un abrazo, si te acabara de conocer te daría un abrazo y 2 besos. O sea, que si no tenía, te decía que te quiere y que, o sea, no era un padre de no quiero saber nada y esto hay que guardárselo todo. Pero sus tormentos y las procesiones que llevaba por dentro y todas sus preocupaciones nunca las mostraba. Y si se las mostraba, se las mostraba a mi madre. Entonces también yo quiero decir, es curioso cómo me dedico al periodismo, que a todos se nos intuye o se nos presupone una curiosidad permanente, y sin embargo yo he acompañado 1000 veces a mi padre al psiquiatra y nunca me he preguntado qué le pasaba a mi padre. O sea, eso me siento como plante, pero qué clase de persona soy, ¿no? Qué pocas ganas como de indagar en eso, ¿no? Entonces yo veía ahí cosas que a mí me dejaban en una sala de espera, y te estoy hablando de ya siendo mayor de edad y haciendo la carrera. O sea, yo no tengo perdón. Y yo llegaba y a mí me decían, espérate aquí que ahora salgo. Y yo le veía al hombre ahí, entraba, salía y decía, bueno, hoy estoy contento. Y yo ya no preguntaba más. Entonces, pero era efectivamente su obsesión era eso, que no nos faltara de nada. Entonces eso es la nevera llena, el poder ir, el poder viajar y el poder cubrir probablemente otro tipo de... O sea, es verdad que ni mi padre ni mi madre tenían excesivo interés en cubrir sus carencias culturales o intelectuales, ¿no? O sea, en mi casa había muy pocos libros, todos los días estaba el periódico ABC y todas las semanas estaba la revista Hola, pero no se compraba. Los libros empezaron a entrar con mi hermana, que estudió filología hispánica, y ahí ya empezó a nutrirse su cuarto, no tanto el salón de casa, pero sí su cuarto, ya que yo era espléndido, y a mí eso fue como una de mis primeras bibliotecas, ¿no? Gratuitas, ¿no? Sí, sobre eso había una pregunta que te quería hacer también, sobre ese capital cultural que a veces en ciertas familias, sobre todo de clase trabajadora, de clase obrera, no existen libros y todos nos hemos socializado a través de la cultura popular. ¿Cómo crees que nos ha afectado para bien y para mal? Es decir, obviamente ese poco acceso al capital cultural que te determina y que te dificulta las cosas, pero también el hecho de habernos socializado con esa cultura popular. Bueno, yo creo que es determinante. Esto ya lo he dicho varias veces, con lo cual, si algunos ya me habéis escuchado, pues siento volver a repetirlo, pero supongo que en mi caso, si el primer concierto al que acudí con 8 o 9 años fue a ver a Rafael al Teatro Monumental, y la primera obra de teatro fue Lina Morgan, de aquellas referencias pues viene un poco lo que soy, ¿no? Y con lo que me he educado. Yo, en cuanto al tema de lo de la cultura popular, yo lo defiendo, pero defiendo con vehemencia muy pocas cosas, quiero decir. Y sobre todo hay algo que me pone muy nerviosa, que es la pedantería. Sobre todo la pedantería impostada. Conozco a gente con una cultura vastísima, leída, que no está permanentemente desgranándote cosas para querer empatarte. Entonces, igual que yo no estoy permanentemente cantando a Rocío Jurado cuando estoy tomándome una caña, porque sería agotador y fracasaría además. Pero últimamente he escuchado a gente a la que además admiro criticar esta especie de reivindicación de la cultura popular,
como dando a entender en plan de, bueno, a ver, estará muy bien lo que canta no sé quién, pero es que Mahler, bueno, yo ya sé que Mahler es mejor que Alejandro Sanz, pero es que yo he disfrutado muchísimo con Alejandro Sanz, dejadme en paz. O sea, quiero decir que yo no soy tonta, o sea, no me ciega mi pasión por la cultura popular, ¿no? Ni por según qué cosas y según qué humoristas y según qué gente. O sea, yo ya sé que Nuria Espert y ya sé que en el Teatro Romano de Mérida se hacen obras maravillosas que son mejor que Vaya Par de Gemelas, pero el periodismo, cuidado, eso es verdad, lo he dicho muy rápido, Antonio, pero es verdad que el periodismo tendemos mucho a que en una columna y en una crónica, bueno, ¿cómo no vas a meter al conocidísimo sociólogo que no conoce nadie? A ese no tienes problema en meterlo, pero decir, como contaba no sé quién, y decir una frase popular cuesta mucho y tenemos muchos colegas y amigos en común en que no dicen según qué cosas se publicó porque les da un poco de vergüenza. A mí no me da vergüenza, pero como también me sentiría una impostora si estuviera citando a alguien de quien no he leído nada. Entonces, ¿por qué voy a meter a Chesterton? Que me perdone Chesterton, pero yo no he leído nada de Chesterton, entonces puede quedar muy bien. Mejor que meter una frase de Los Vingueros, pero es que Los Vingueros la he visto varias veces. Entonces, no quiero hacer trampas. O sea, el que me lea sabe que es un poco mi campo semántico cultural, pero que también me encanta leer a gente de la que aprendo y que tomo nota de un montón de ensayos de qué interesante esto, qué gente tan lista. Yo voy por la vida un poco en formato esponja. O sea, que era una forma en la que iba mucho también mi padre. Mi padre ponía la oreja y se enteraba de una nueva marca de ropa, un nuevo restaurante o un nuevo cantante que tal, e iba y se compraba el disco porque lo había visto en uno de sus jefes y de sus tal, a los que veía él que marchaban bien, que le gustaba mucho decir a él eso. Pues mira, voy a vincular esto de una manera extraña a otra pregunta, porque, con esto de... aunque parezca extraño, voy a hablar de esto y puede extrañar, sobre el auge de la extrema derecha, que creo quizás que ayuda más citar a Belén Esteban que gente como yo citando a Karl Rabeck, por una cuestión sencilla, porque nos vincula emocionalmente, algo que todos conocemos y que a todos nos vincula, o que por lo menos es más fácil que nos vincule emocionalmente. Tú en el libro hablas mucho de algo que hablaba Raymond Williams, que son las estructuras de sentimiento, que son esos espacios de socialización que hemos tenido todos en el pasado, en la adolescencia, en la infancia, y que nos vinculan emocionalmente a unos lugares, a unos espacios, a unos tiempos que a veces se tratan con nostalgia, pero que a todos nos hacen sentir bien, ¿no?, cuando los rememoramos. Esos lugares que nos crean el arraigo, pues la panadería donde yo iba a comprarme una cuña de chocolate. Pues cuando pienso en esa cuña de chocolate en esa panadería, pues siento calorcito, ¿no? Porque, qué rica la cuña. Claro, es enormes cuñas de chocolate. Porque son los lugares donde hemos sido felices. Y esos espacios de sentimiento, las estructuras de sentimiento, tú las defines muy bien, hablando de Getafe, hablando de la esquinita, como bien decías, hablando de otros lugares que para ti son importantes porque te hacen rememorar un lugar donde fuiste feliz. A veces tendemos a despreciar a las personas que echan de menos esos lugares cuando el barrio en el que están, la sociedad en la que están, cambia. Porque cambia. Es decir, comprender que a lo mejor quien no le gusta que haya una tienda donde venden arepas, no es porque vendan arepas y la ocupe alguien latinoamericano, sino porque antes ahí estaba precisamente esa panadería donde compraba esas cuñas de chocolate, ¿no? Entonces, comprender que a veces la gente echa de menos esos espacios porque le rememoran tiempos pasados y mejores, nos puede ayudar a comprender por qué a veces se dirige mal esa añoranza y en vez de pensar en por qué cambió todo, se odia al que lo ha sustituido. Creo que en tu libro hablas muy bien de esas estructuras de sentimiento para que la gente ayude a comprender, no a justificar el odio o el mal dirigido, sino a entender qué se echa de menos. Sí, yo creo que, por ejemplo, el barrio donde yo me crié los primeros 19 años de mi vida,
Es un barrio que conocía de manera relativa porque era un Getafe partido en dos por la vía de tren, entonces todos queríamos ir y vivir en el centro, pero es verdad que la calle de la universidad, que antes era carretera y ahora hay mucha parte peatonal, la calle Madrid de Getafe, cualquiera que viva ahí o que lleve un tiempo suficiente, o los más viejos del lugar, que ya puedo ser hasta yo si me preguntaran, una de las cosas que más se dice es que cómo ha cambiado esto, ya no es lo que era, porque donde antes te comprabas la cuña gigante de chocolate o te comprabas la trenza y sabías dónde eran las mejores palmeras, donde a mí me compraron el vestido de comunión y tal, pues ahora son tiendas de ropa muy barata, establecimientos abiertos las 24 horas, una franquicia que hay en todos los lugares de España para comer empanadillas, pizzas. Entonces, bueno, esa pérdida de tal, o sea, no es como rechazo de ¿qué hace este señor aquí? Porque la gente sigue yendo ahí a comprar calcetines que además son baratísimos, sino que es una cosa del el verte también tú un poco, no sé si que no encajas en esa parte, ¿no? Pero tiendes a idealizar cierto esplendor. A lo mejor eran sitios donde mucha gente no podía entrar a comprar porque era un precio más o menos razonable. Pero esa pérdida del paisaje que ha formado parte de tu vida. Luego hay una cosa que yo respeto muchísimo, que es el miedo ajeno. O sea, quiero decir, cuando eres tú el vulnerable, pero de repente viene otra persona de otro país que es mucho más vulnerable que tú, y hay un trozo de pastel al que tú no vas a poder aspirar, ¿qué clase de lecciones le vamos a dar? Yo soy una absoluta privilegiada. ¿Me voy a llevar las manos a la cabeza por reacciones racistas y de rechazo y temerosas de esto tiene que ser nuestro porque ha sido siempre así? Ese mensaje lo han calado muy bien, en este caso partidos de extrema derecha o con un tipo de populismo que ha hablado de eso, de cuando éramos mejores, aunque no fuéramos mejores, pero cuando éramos mejores, cuando todo esto nos sonaba, cuando todos íbamos a bares y no íbamos efectivamente a tomar una arepa o un kebab o lo que fuera, ¿no? O una tosta de quinoa con aguacate, que eso también es otra plaga que hay por todas partes. Sí, yo creo precisamente eso, que tu libro ayuda a comprender por qué eso prende, sobre todo por qué apela a una emoción que todos tenemos, independientemente de que no todos la dirijamos al mismo lugar, ¿no? Voy a cambiar un poco de tercio, y eso, hablar sobre los silencios, porque tú en el libro hablas precisamente de que los silencios, tú te has callado cosas para no afectar a tu familia, que los silencios pueden ser protectores para los seres queridos y también para ti. Y yo creo que hables de esto porque a mí mi terapeuta me ha dicho que eso está mal y yo ¿Quieres que lo desmienta? Claro, a tu terapeuta? Yo he tenido muchas broncas, no estoy convencido, o sea, tenemos ahí una discusión profunda sobre eso, que todavía es como, vale, pero no me convence todavía. Así que bueno, sobre cómo funciona eso, o por qué... A ver, al terapeuta de Antonio Maestre. Ex terapeuta. Bueno, pues por si acaso nos está escuchando, aquí vaya un mensaje. No, bueno, creo que yo reconozco mi absoluta también incoherencia, ¿no? Porque hay una parte del libro que es un poco de por qué me tuve que enterar de quiénes son mis padres y quién es mi familia y qué ha pasado en esta familia, que han pasado cosas muy parecidas a las que pasan en otras familias, porque me he tenido que enterar cuando mis padres enferman y entonces paso, en vez de tiempo con ellos en el salón, tiempo con ellos en una sala de espera, ¿no? Luego he llegado a la conclusión de que supongo que ya llega un momento en el que identifican todos que tú, que eres la pequeña de la familia, te lo has echado a las espaldas y que ya eres mayorcita y ya puedes saber según qué cosas, ¿no? Pero y reivindico el hecho de que se hablen las cosas, que no se tapen, que no se entierren
porque hay cosas que pueden ayudar a compartir cuando uno lo está pasando mal, cuando uno tiene una depresión, cuando uno tiene un duelo que no consigue dominarlo, pero al mismo tiempo reivindico que hay cosas que si va a hacer daño, pues no las digas. Con el tema de los cuidados es que yo creo que hay cosas que es mejor no contar y mejor no decir. Y a lo mejor no es ni siquiera una información que afecte a tu padre o a tu madre que están enfermos y qué tal, sino porque en todo ese tormento por el que tú pasas, hay veces también que a mí misma se me pasaban cosas por la cabeza. Y luego yo decía, ¿pero dónde vas? ¿Pero qué tontería estás diciendo? Pero porque hay momentos en que crees que todo te supera y a lo mejor no es un día en que hayas recibido una malísima noticia, sino porque hay días que tu propia analítica o tu propio sistema inmunológico te dice basta. Entonces reivindico que hay cosas que si van a hacer daño, sobre todo si son innecesarias de compartir. O sea, y hay cosas de las enfermedades de mis padres que solo las he compartido con mi marido y no las he compartido ni con mi hermana ni con ninguna otra persona de mi familia, pero no porque dijera uy, ahora soy yo aquí la que tiene la información y tiene el poder, sino porque pensaba, pues ya está, he tenido yo que enterarme, pues vamos a hacer una especie de voladura controlada, y sabía que lo que pasaba en mi casa y en mi salón se iba a quedar ahí, me iba a ayudar o a no ayudar, simplemente podía ser un desahogo, pero ha sido también esa parte muy terapéutica, también de poder tener a alguien con quien he compartido mis miedos y mis idas de olla también, claro. Compartido y porque las ha vivido, o sea, quiero decir que no ha sido ajeno a nada. Claro, en el fondo, que los cuidados también son una selección falible de silencios y conversaciones. Y cuando te guardas ciertas cosas y cuentas otras, pues a veces te equivocas en qué te guardas y en qué cuentas. Y obviamente, si fuese todo perfecto, pues no seríamos seres emocionales, ¿no? Esto se lo decía mi terapeuta, pero no... Un saludo para el ex. Mira, otra pregunta una de las cosas que más a mí personalmente me preocupa en la vida es el cuidado en los últimos días finales, ¿no? Cómo podemos garantizarle una buena vida a las personas que queremos al final de su vida. Tú en el libro hablas precisamente de que has tenido suerte porque una posición económica que tus padres te dejaron te permitió pues, meter a tu madre en una buena residencia. Y te quería preguntar dos cosas, ¿no? Si has pensado cómo hubiese sido, qué hubiese añadido de dolor encima a toda la situación el hecho de no haberlo podido hacer, y si crees que es un drama social del que no hablamos suficiente, el hecho de que sin dinero igual no tienes capacidad de cuidar a quien más quieres. Y eso ha sido una de las... fíjate, más allá que podría parecer un poco facilón de esto me ha servido para reivindicar el papel de los cuidados, no, me ha servido para reivindicar la importancia de una buena economía y saneada a la hora de afrontar los cuidados. Y me ha parecido determinante dentro de todo lo que uno cuando está metido en eso y tienes ese tsunami y está tu estómago y tu cabeza centrifugando permanentemente, pero la alegría, permíteme la frivolidad, con la que yo le soltaba 100 euros a una enfermera para que se quedara por las noches a acompañar a mi padre o a mi madre para yo poder dormir en mi cama, que es donde mejor duerme uno, como todo el mundo sabe. Entonces, eso lo haces y no eres consciente, pero luego he sido incapaz de hacer el cálculo de cuánto se ha podido destinar a eso, pero me parece absolutamente determinante. Y siempre pienso que si afrontar el cuidado de unos padres enfermos supone una erosión, ese desgaste luego se puede recomponer o se puede transformar la relación que tienes con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos. Cuando no hay dinero, o sea, yo habría tenido que, pues no sé, o sea, igual irme a vivir con mis padres a Getafe y luego ver, es que no sé muy bien qué habría sido de mí. Entonces todo eso me hace muchísimo pensar en este asunto y en la importancia de
sea, pues de tener eso, de tener un sistema de dependencia y de ayudas para hacer, sobre todo porque incluso esta mañana he tenido una entrevista con una mujer de mi edad, yo voy a cumplir 48 en 72 horas, y me decía, yo que además no tengo hijos, ¿quién me va a cuidar a mí? O sea, en unas generaciones en las que se tienen ahora muy pocos hijos. Tampoco garantiza que ser 4 hermanos vaya a haber ahí un sistema, ¿sabes? Y un Tetris perfectamente organizado. Pero es verdad que no se nos plantea, se nos está planteando ya una manera en la que es profundamente injusto, porque además siempre hay alguien que va a asumir un poco más el reparto igualitario, ni entre hermanos, ni entre parejas, ni entre tal, pero tengo yo más posibilidades que tú de afrontar un cuidado por el hecho de ser mujer, porque a veces resulta determinante, pero cuando uno de los dos padres reduce la jornada, normalmente puede haber una cosa de le estoy dando el pecho, la lactancia, el vínculo, tal. Acaba mandando mucho quién cobra menos y qué porcentaje te vas a reducir menos de lo que ingresas en casa. Todo eso que lo vas haciendo cuando estás sano y cuando tienes que cuidar a los padres, muchas veces te das cuenta de que en caso de que nosotras somos 2 hermanas, pero en caso de que hubiera habido varios hermanos y hubiera habido, mi propia madre había dicho, me tenéis que cuidar vosotras, porque eso es lo que le dijo mi abuela a mi madre. Son 3 hermanos, me tenéis que cuidar las 2 mujeres. Mi hijo no me va a cuidar. ¿Por qué? Porque es un hombre. Entonces, esto, caray, hemos evolucionado en muchas cosas, pero muchas de esas frases, o de eso que nos ha construido a todos y el sistema en el que hemos crecido y las referencias, sigue pesando mucho. Y ya, bueno, ya para acabar, y si quieren hacer preguntas y que tú digas ya lo que quieras, solo te quería decir que ¿qué te ha aportado el libro? Porque muchas veces cuando escribimos un libro no pensamos en el pozo que nos deja, ¿no? Y creo que en el tuyo especialmente, pues seguramente, bueno, pues creo que es importante saber qué es lo que te ha aportado a ti, porque siempre que estamos hablando de cuidados, pues precisamente vamos a hablar de ti, es qué te ha aportado, qué te ha hecho bien, o qué te ha hecho, bueno, pues eso, expiar cierta culpa, o cuál es la emoción que has conseguido trasladar después de haber acabado con todo este trabajo que al verlo de verdad que tiene que ser duro y creo que es importante saber. Pues fíjate que yo creo que lo que más me ha aportado puede parecer contradictorio, no solo para la profesión que compartimos, sino que al final nos pagan por opinar. Podemos contar, pero fundamentalmente nos pagan por opinar, pero lo que me ha aportado es un respeto prácticamente sacerdotal hacia la manera que tiene cada uno de afrontar los cuidados. He visto, porque es demasiado fácil caer en determinado cliché, o sea, he visto mucho sentimiento de culpa en gente muy vulnerable, que con trabajos precarios, que no le daba tiempo a ocuparse de sus padres y de sus madres. He visto a gente con cargos estupendos, hijos con los que he compartido un ratito en la residencia donde iba mi madre, gente con responsabilidad, con un nivel de ingreso muy alto, y la misma mirada y las mismas frases. Entonces he pensado, caray, o sea, qué osada he sido hasta que me he puesto a teclear esto, ¿no? O sea, que muchas veces tiendes a, ¿cómo se te ocurre? Pues es que es muy fácil arreglarlo. O sea, igual que todo el mundo lleva un padre o una madre dentro, aunque no lo sea, y dice, tápale al niño, ¿no ves que tiene hambre? Con el tema de los padres es un poco igual. ¿Por qué lo has llevado a una residencia? Si estaría fenomenal en casa con una señora. Y tú estás como de, ¿alguien le ha preguntado su opinión? ¿Usted sabe lo que pasa en mi casa? ¿Qué determinantes hay? ¿O piensa que es tan fácil? Entonces, ahora cuando alguien me dice qué decisión ha tomado con respecto a... o sea, no voy aplaudiendo por las calles a la gente, pero he aprendido a, en ese sentido, juzgar lo mínimo e intentar ponerme en el lugar de este hijo o esta hija,
es que hay veces que las circunstancias siempre tenemos previsto de no, esto va a ser así, un día nos quedaremos dormidos y no molestaremos a nadie. No, a veces no. Bueno, pues para acabar os animo, si no lo habéis leído, a que lo leáis. No hagáis caso a mi drama del principio, porque también el libro te ríes mucho, es muy emocionante, es muy bonito. Es un libro bonito, es un libro tierno también. Pero que, bueno, que cada uno va a trasladar también pues el momento emocional en el que está. Y eso, al fin y al cabo, cuando nos acercamos también a la lectura es lo que buscamos, ¿no? Así que yo os animo a que leáis Ángeles, siempre, también en su libro. Y si queréis hacer alguna pregunta, y si ella quiere hablar más... Que yo ya he hablado muchísimo en la vida repertorio. Yo te quería dar la enhorabuena. Mira, pasadle un micro, Antonio. Bueno, yo he leído la novela y la verdad es que me ha conmovido muchísimo por varios motivos, porque trabajo 20 años en Getafe y sé lo que es Getafe, tengo muchos amigos y por la situación de padres mayores. Y la verdad es que comparto también lo que has dicho tú, que me la leí muy rápido, o sea, no podía parar de leerla. No me ha parecido una novela dramática, me ha parecido una novela absolutamente realista. Y te quería hacer una pregunta. Esa es tu primera novela, ¿no? Sí. ¿Y siempre tuviste claro que querías hablar de este tema? Pues cuando se me propuso, ya se me propuso un poco con esa idea, sí, porque había merodeado ya. O sea, es verdad que el cuidado de mis padres justo coincidió en parte de esa etapa, coincidió cuando empecé a colaborar con El Confidencial, y en mis columnas de opinión había veces que hablaba de actualidad política, pero es que otras me pillaba ahí con un gotero tal, y pensé, o sea, ahí al jefe que tenía en su momento le pregunté, oye, ¿yo puedo escribir de esto? Porque es que no sé qué ha pasado en el Congreso, me vas a perdonar, o sea, no sé qué desgracia ha podido ocurrir hoy, ¿no? Y noté que que desde ese momento ese tipo de columnas conectaban muchísimo con o sea, recibía como mucho calor y mucho cariño del lector. Entonces, quiero decir, ya cuando se pusieron en contacto conmigo ya era un poco pensando, a ver, esto hay que hacerlo un poquito más largo del 1,5 folio que ocupan tus artículos. Pero sí, en todo caso, es una cosa que he abordado con mucha alegría y además con mucha seguridad, porque probablemente otro tipo de libro me habría obligado a hacer algo que es perfectamente legítimo para otro tipo de autores, otro tipo de libros, que es documentarme, buscar referentes y buscar tal para hacer, y al final es una historia tan íntima que estoy convencida, ¿no? Hay gente de mi familia que la ha leído, que hay cosas de esas de las que no se acuerda de nada, y sin embargo hay otras cosas que yo no me he acordado a la hora. Tampoco son fundamentales, pero como detalles que yo recuerdo con mucha nitidez, o que cosas que yo recuerdo de una manera y ellos la vieron de otra, a lo mejor más triste o no, o más alegre, que yo eso me pesó mucho. Gracias. Yo quiero hacerte una pregunta, Ángeles, al hilo de... Yo creo que se me oye bien. No, mejor con el micro. Vale, así se me oye mejor, sí. Pero es que sí me da por cantar. Quería hacerte una pregunta precisamente al hilo de esta, ¿no? Hablabas al final, estás contando tu intimidad, ¿no? Es una historia muy íntima. ¿Cómo había cambiado el libro, si cambió desde la primera versión hasta la que vamos a leer, que está ya publicada? Es decir, no sé si hay mucho cambio, si al principio te expones mucho o te expones poco, no sé cómo evoluciona eso. Y luego quería hacerle también una pregunta a Antonio que me genera mucha curiosidad, es si todas esas papelitos con los que lo tienes marcado, son de diferentes colores, si tienen algún código cada color o algo. Seguro que sí, conociendo un poco a Antonio. Venga, Antonio, que esto es un poquito de terapia. Sí, a mí me da un poco de vergüenza, sí, tiene su significado, para que bueno, es una cosa que me centro de una temática. Para esta parte era sobre todo centrada en lo que yo te decía sobre la sociología de la clase y todo ello, entonces sí tiene algún significado referido a autores. Sí considero que tiene de Bourdieu, de Raymond Williams o de ciertos autores, lo voy colocando. Pero estas cosas de enfermo... Una persona que lee muchísimo, Antonio. Tiene que tener algún código interno.
Pues mira, lo que a mí respecta, iba a decir este libro. La primera escena de este libro la escribí antes de la pandemia. Mi padre ya había fallecido, mi madre ya estaba en una residencia y empecé a escribirlo. Digo la primera escena porque escribí esa primera escena y escribí otras 20 folios más. Pero me salía, vamos, dejaba a mi madre como Santa Teresa. O sea, quiero decir, era un libro lleno de amargura, tenía muchísimo de ajuste de cuentas. O sea, un poco de todos lo habéis hecho mal, menos curiosamente yo. Entonces, me he sentido sola, soy una desgraciada. O sea, era una copla muy desgarrada. Y teniendo yo un punto coplera, pero dije, yo no lo puedo escribir ahora. O sea, porque no me identifico con lo que voy a escribir. Entonces, cuando ya lo empecé a escribir, pues estábamos ya un poquito en mar en calma. Y entonces ya la cosa... Pero la escena inicial de la nevera es la que mantuve, pero el resto, nada. Ese documento se desechó porque quería sobre todo presentar a mis padres para que también se entendiera un poco de dónde veníamos, ¿no? O sea, no quería empezar con eso, un poco una presentación de mi mapa y luego después poder... Pero sí, se parece eso en las 3 o 4 primeras páginas, el resto, nada, lo deseché entero. He procurado alternar un poco, de hecho, escribiéndolo, por más que haya gente que se empeñe de has llorado mucho, me he emocionado, pero me he reído más. O sea, he llorado más de la risa recordando cosas que también escribir con radio clásica de fondo ayuda a no, quiero decir, si me hubiera puesto una cosa ahí como, pero que escribir con radio clásica me ha parecido como estar en un spa, ¿sabes? Todo iba bien, entraba la luz por la ventana, había silencio, ha sido un enorme placer. Hemos hablado muchísimo ya. Bueno, pues nada, yo os dejo con Ángeles porque os firme el libro, habléis con ella y bueno, yo vuelvo a animar a que lo leáis si no lo habéis leído ya, con menos posit y más... Hombre, que ponga su posit y sus... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por cierto, recomiendo... Bueno, por supuesto, yo he venido aquí a vender libros, pero este señor tiene un ensayo que se llama Los rotos, extraordinario, donde... El 98% de los autores que cita, yo no sé quiénes son, pero es extraordinario y que aprendes a quererle porque también aprendes a ver de dónde viene y los rotos y los remedos que le ponía su madre en la ropa cuando se le rompía y eso cómo construye al señor con tatuajes que me acompañan. Así que gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Antonio Maestre. Antonio Maestre. Antonio Maestre.